Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Simana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. Lunes, 6 p.m. por CNC. Saludamos a todos los docentes del Departamento de Nariño. Damos esa cordial bienvenida, como ya es costumbre, a este su espacio, Simana al Día, programa institucional del Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana, con toda la información educativa, gremial y del contexto social. Bienvenidos. Más de 100 docentes de 64 municipios del departamento asistieron al 13º Plenum Extraordinario de Presidentes del Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana. El Sistema General de Participaciones, el referendo agrario y el plebiscito por la paz, 3 temas de actualidad del magisterio nariñense. El 13º Plenum Extraordinario de Presidentes de Simana deja resultados positivos y tareas que contribuyen al proceso de paz. Minga Nariñense por la Paz es un escenario de participación ciudadana que contribuye a los diálogos de La Habana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. La paz sí es contigo y vamos por más. Es una de las jornadas que se lideran desde el Sindicato del Magisterio de Nariño, las organizaciones sociales, para buscar fortalecer el plebiscito por la paz. El docente que tenga derecho a una prestación debe solicitarla ante la Oficina de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación. Esta entidad emite el acto administrativo de reconocimiento y pago a nombre del fondo, y la fiduciaria es la encargada de pagar. La única prestación social que no está a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales es la pensión gracia. Se desarrolló el 13º Plenum Extraordinario Departamental de Presidentes, donde se trataron 3 temas de vital importancia para todos los docentes del Departamento de Nariño. El primero de ellos tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá días inmediatamente anteriores. El segundo tema es el relacionado con todo lo que tiene que ver con el plebiscito por el sí a la paz de nuestro país. Y un tercer tema tiene que ver con todo lo relacionado con el tema agrario. El plenum extraordinario convocado por la Junta Directiva del Sindicato del Magisterio de Nariño deja conclusiones importantes acerca de 3 temas específicos. Uno es la manera como la Nación a partir del 2017 va a financiar la educación pública en el país. El otro tema es sobre el referendo agrario que se está planteando en este país. La idea es modificar unos 4 artículos de la Constitución Política para darle vida al campo y a todo el sistema agrario. El otro tema es sobre el plebiscito. Las conclusiones que nos deja el Pleno son muy satisfactorias por cuanto estamos hablando de la parte financiera del Sistema General de Participaciones, cómo se van a dar los recursos, especialmente para la educación en cada uno de nuestros municipios. Son situaciones que el gobierno ha venido, en cada periodo de los gobiernos neoliberalistas, han venido recortando recursos para la educación. Ellos utilizan un sofisma que están incrementando recursos, pero la verdad es otra, porque vemos que llegan pocos recursos para las múltiples necesidades que se nos presentan en nuestras instituciones y centros educativos. En cuanto al proceso de paz, tenemos que decirle a todos los maestros que sí, es nuestro compromiso social. Debemos buscar que la escuela siga siendo un territorio de paz y no un punto de guerra. Decirle a la comunidad educativa que debemos estar al frente de este proceso de paz, diciéndole sí al plebiscito, porque de esa forma vamos a conseguir tranquilidad, vamos a conseguir que la economía de nuestro país se fortalezca, vamos a conseguir que los pobres dejemos de matarnos entre los pobres y que los ricos sigan riéndose en sus francachelas donde celebran todo lo que hacen con nosotros los pobres. Indudablemente a todos los docentes del Departamento de Nariño y el país en general es que debemos estar decididos a impulsar el plebiscito para los próximos días. Indudablemente todo el movimiento sindical en el país y el movimiento social
ha sido una de sus banderas desde la década de los 80s, la solución política y negociada al conflicto social y armado. Entonces, esta es la oportunidad precisa para poder apoyar esa idea. De tal manera que el día que tengamos que salir a las urnas a defender el plebiscito para la terminación del conflicto, pues lo vamos a hacer sin ningún problema. Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición miércoles 7:30. Para dar a conocer acerca de estos temas tratados en este 13º Plénum Extraordinario de Presidentes, estamos presentando a algunos presidentes de las subdirectivas quienes dan su concepto de estos temas tratados en este importante evento. Me parece muy interesante lo que sucedió hoy en el Plénum de Presidentes, porque realmente la estabilidad laboral y la situación de la educación en el país se encuentra en gravísimo peligro, puesto que parece que estuviese el gobierno interesado en otras cosas y no en la educación de los niños. Por otra parte, sobre el plebiscito por la paz, es el interés del magisterio que todos no tengamos dudas, que apoyemos ese plebiscito por la paz. Es para el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. No sé si alguien esté en desacuerdo para que haya paz en Colombia. Ya basta, son 52 años de guerra. Que con esta desmovilización nuevamente ojalá tengamos una paz más concreta en nuestro municipio, ya que ha sido uno, como les venía diciendo, uno de los más afectados en todo nuestro país. Pues las expectativas son muy buenas, la gente está bien entusiasmada, esperemos de que las cosas se den como el gobierno nos lo está planeando. Es un balance positivo porque los compañeros que vienen del departamento de Nariño a representar a sus diversos municipios, ellos entendieron muy bien el mensaje. Hay un compromiso grande también que ha quedado para la Junta Directiva y es hacer unas actividades zonales. Vamos a mirar qué estrategias adoptamos y desde luego fortalecer este proceso también con otras estrategias que tienen que ver con los medios de comunicación. De ahí que estamos agradeciéndoles a ustedes pues que nos den esta oportunidad, porque los medios de comunicación son unas herramientas muy poderosas que nosotros no vamos a desestimar en este proceso. Los medios de comunicación son unos aliados muy formidables para la educación y sobre todo en este proceso de paz que está agenciando no solamente el gobierno, sino todos los sectores que estamos allí incluidos, ¿no? Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición miércoles 7:30. El docente que tenga derecho a una prestación debe solicitarla ante la Oficina de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación. Esta entidad emite el acto administrativo de reconocimiento y pago a nombre del fondo, y la fiduciaria es la encargada de pagar. La única prestación social que no está a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales es la pensión gracia. Para continuar dando apartes de este 13º Plénum Departamental Extraordinario de Presidentes, está con nosotros el secretario general de nuestro sindicato, Jairo Rosero Ordóñez. Bueno, para registrar un Plénum de Presidentes bastante productivo, importante, provechoso por todo el desarrollo de la temática trabajada en este Plénum extraordinario convocado por la Junta Directiva. Uno tiene que ver con el tema de la paz, el tema del plebiscito. Frente a esto se dio una amplia explicación sobre el tema de los acuerdos de La Habana, pero también de la necesidad de hoy apostarle a decirle sí a la paz y al plebiscito y a la construcción de la paz para los colombianos que reclama el magisterio, que ha vivido en carne propia el rigor de esta guerra en la que ha puesto muertos, desplazados,
maestros amenazados y bueno, esto da la posibilidad para que los maestros asuman con mucha responsabilidad esta campaña que se ha socializado por parte de la Minga Nariñenses por la Paz, quienes vienen liderando en el departamento de Nariño una propuesta y en la que hoy se asumió en su totalidad por el plénum de presidente. De igual manera se va a realizar asambleas en cada municipio, asambleas municipales explicativas sobre este tema y sobre el tema del Sistema General de Participación. Es un tema que es de mucha preocupación para los maestros, para los educadores, para la Junta Directiva, porque se está hablando hoy de que termina el acto legislativo que regía lo que son las transferencias a los municipios, a los entes territoriales, con lo cual se resuelve el tema de la salud y de la educación. En ese sentido, de igual manera se ha construido una agenda en la que los maestros deben socializar el estado de alerta en que debemos permanecer los educadores y educadoras en el departamento de Nariño y pendientes de la convocatoria que haga la Federación Colombiana de Educadores para la gran movilización en la que nosotros seguimos exigiendo mayores recursos para inversión hoy más que nunca, cuando estamos a puertas de firmar el fin del conflicto con uno de los movimientos insurgentes, con las FARC, y creemos que esos recursos que se invertían en la guerra pues van a destinarse para atender la salud, la educación de los colombianos. De igual manera, manifestarle a usted que se han aprobado por parte del Sindicato del Magisterio de Nariño, en representación del Plénum departamental, con la participación de todos los 64 municipios del departamento de Nariño, una agenda a trabajar entre esos. Se va a realizar un simulacro que se va a efectuar en el mes, a mediados del mes de septiembre, en la que vamos a preguntarle a los nariñenses si están de acuerdo o no con la paz, si están de acuerdo o no con el plebiscito. Se van a instalar unas carpas en cada municipio que tiene que ver con la explicación pedagógica, unas cartillas. Bueno, hay todo un compromiso del Magisterio de Nariño con el tema del plebiscito, con el tema de la paz, porque, como lo reitero, estamos muy comprometidos porque el Magisterio ha sido víctima, el Magisterio ha vivido la violencia y por eso nos hace comprometernos con el tema de la paz. Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición miércoles 7:30 AM. A propósito del tema relacionado con el plebiscito por la paz, un tema de vital importancia para todos los colombianos y sobre todo para los docentes del departamento de Nariño, en ese 13º Plénum Extraordinario de Presidentes se trató este tema. Y qué mejor que una lideresa de la Unión Patriótica, Imelda Daza, quien hace referencia también a que ella fue una de las que tuvo que pasar por este duro flagelo de la guerra y vivir muchos años fuera de su territorio colombiano. Aquí está su historia. Yo soy líder nacional de la Unión Patriótica y fui candidata a la gobernación del Cesar por la Unión Patriótica. Como resultado del genocidio contra esta organización, fui exiliada durante 26 años en Suecia. Regresé hace un año al país a trabajar por la paz. El trabajo es intenso. Ahora tenemos además la campaña del sí al plebiscito. Yo creo que es un compromiso de toda persona sensible a la situación de este país, al conflicto armado que nos ha afectado tanto. Bueno, en Colombia yo creo que ninguna familia se ha escapado de las consecuencias nefastas de un conflicto tan prolongado en la historia. Son más de 5 décadas. Entonces yo creo que no es tan difícil para nosotros discernir entre la continuación, la prolongación de la guerra o la terminación de ese conflicto. Pero sobre todo yo le pediría a las madres colombianas reflexionar al respecto, a las madres de los sectores populares, desde luego, que todas han criado hijos con la ilusión de que tengan un futuro mejor que el de ellas. Y la mayoría de esos hijos, o buena parte de ellos, han ido a parar a las filas del sicariato paramilitar, como soldados, como policías,
y algunos también como guerrilleros. Son los hijos del pueblo los que han muerto en los campos de batalla, criados por madres colombianas de los sectores populares. En este país se ha hecho una guerra con hijos ajenos. Si los hijos de la élite fueran a la guerra, esto ya se hubiera negociado hace mucho tiempo. Entonces yo invito a las madres colombianas a reflexionar y a negarse a seguir criando hijos para la guerra. Debemos criar hijos para la paz. De otra parte, al ciudadano del común, yo lo invito también a reflexionar acerca de a quién le conviene la guerra y a quién le conviene la paz. Sin duda, la paz nos conviene a todos, pero hay quienes se benefician de la guerra porque el costo es muy alto. La guerra se come buena parte del Producto Interno Bruto del país. Esos recursos en la paz se pueden dedicar a atender las necesidades de las inmensas mayorías colombianas que siempre han estado marginadas, olvidadas, nunca tenidas en cuenta y soportan los problemas más difíciles del país. El esfuerzo institucional desde la Secretaría de Educación del municipio de Pasto, como también desde otros sectores de la sociedad, también son hechos de paz. Sobre este tema, el profesor Henry Barco quiere precisar en este acuerdo que se busca por parte de los ciudadanos un sí al plebiscito. También estamos promoviendo la campaña del plebiscito La Paz y es contigo. El alcalde, el secretario de Educación, reafirmamos nuestra vocación de ser constructores de paz para que en todas las comunidades educativas se conozcan los acuerdos de La Habana y a partir de ahí, en un acto de conciencia, se tome la mejor decisión histórica de ponerle fin a esta guerra para que iniciemos la construcción de paz, siendo los más exigentes para poder construir una paz duradera, donde la sociedad sea sujeta en la toma de decisiones en la construcción de nuevo país. Por supuesto, el plan de desarrollo nuestro se llama Pasto Educado Constructor de Paz, porque creemos que se debe administrar un municipio y una sociedad con enfoque de derechos. Del presupuesto del municipio de Pasto, el 76% se dedica a la inversión social. Ello implica que para nosotros es prioritario los seres humanos y su reivindicación en su dignidad. El docente que tenga derecho a una prestación debe solicitarla ante la Oficina de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación. Esta entidad emite el acto administrativo de reconocimiento y pago a nombre del fondo y la fiduciaria es la encargada de pagar. La única prestación social que no está a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales es la pensión gracia. Voceros del movimiento Minga Nariñense por la Paz ratifican su respaldo al sí al plebiscito y de una manera pedagógica explicaron a los docentes del departamento de Nariño cómo se debe dar el sí al plebiscito. Sí, lo primero que tenemos que recordar es que el término Minga tiene años de existencia, es decir, es lo ancestral, es el bien común, es la solidaridad, es la ayuda mutua que nuestros antepasados hacían en su vida cotidiana. Solo valga decir que hasta hoy nuestras gentes en los barrios, en las veredas, en los corregimientos, acompañamos al vecino, la vecina, cuando van a construir su rancho y decíamos nosotros vamos al empaje, es decir, construir nuestras casitas de paja. Luego decíamos vamos a colaborar con el enteje, es decir, esa es la solidaridad. Y luego se retribuía al vecino si hacía esta misma actividad. Primera cosa. Lo segundo, Minga Nariñense por la Paz se constituye para defender una política del gobierno de Santos en su reelección, pero solo la Minga le dijo a Santos: apoyamos dos consideraciones, dos aspectos. Uno, la continuidad de los diálogos en La Habana,
Y segundo, la posibilidad, después de la firma de los acuerdos, la construcción de paz. El primer punto está terminándose. Y nosotros como Minga ya estamos, fíjese, con la sociedad pastusa, hoy con los educadores, más tarde con la sociedad nariñense, diciéndole que hay un compromiso único con la historia y en la actualidad para nuestros hijos, para que tengan de verdad un país en paz y puedan crecer en libertad y puedan, como dice un adagio sencillo, pescar en las horas de la noche. Nosotros con Minga hoy estamos dedicados a algo noble para la vida de los colombianos. No olvidemos que la paz es el bien supremo. No olvidemos que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, como lo dice la Constitución. Por ello la Minga, que ha luchado tanto acompañando las grandes movilizaciones de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros educadores, y en fin, todo conflicto social que se presente, está la Minga allí acompañándolos. Hoy tenemos este trabajo, el plebiscito, decir, la paz sí es contigo, y estamos también diciéndole a los compañeros campesinos que acompañemos el referendo por el agro. Este es el primer proceso de paz en la historia del mundo que consulta a la ciudadanía si ésta desea refrendar o no los acuerdos a los que se ha llegado, en este caso con la insurgencia de las FARC. De manera que como maestros pues estamos invitando no solo a nuestros compañeros de trabajo, sino a los padres de familia y a la ciudadanía del departamento para que desde ya empecemos a informar, a desarrollar la pedagogía por la paz, porque estamos plenamente convencidos de que es una necesidad para nuestro territorio y para nuestro país. No queremos que nuestros estudiantes tengan como destino continuar la guerra, no queremos que nuestros hijos tengan como destino continuar en un país en conflicto armado, de manera que desde ya la invitación que hacemos es a prepararnos para que en esa consulta ciudadana que se llama plebiscito marquemos el sí en respaldo a los acuerdos a los que se ha llegado en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. Para hablar de la evaluación diagnóstica formativa, el profesor Mauricio Zúñiga, secretario de Asuntos Pedagógicos, hacía un análisis sobre este proceso que se ha desarrollado en el país, como también la motivación a los docentes para que apoyen con ese sí al plebiscito por la paz. Nosotros pusimos en evidencia que esta evaluación de competencias no evaluaba realmente al menos una parte importante de lo que es ser maestro, porque estaba en lo que se ha conocido como pruebas psicométricas. Entonces la evaluación diagnóstica formativa evaluaba en el terreno, en la práctica del maestro, es decir, en la clase. Por eso se estableció un video y unos pares académicos que evaluaban ese video. Ahora bien, ese proceso resultó un poco largo y aquí hay que decir que hay tres componentes. Desde el punto de vista de los resultados es ampliamente positivo, porque si ustedes observan una gráfica que está al fondo, ha habido 5 convocatorias durante 5 años, desde el 2010 hasta el 2015, que fue la última convocatoria de evaluación de competencias, habiendo ascendido aproximadamente unos 49.000, 50.000 docentes. En cambio, con la evaluación diagnóstica formativa, en solo un año, de los que nunca habían podido ascender o reubicar, en este momento tenemos casi 22.000 maestros que ya pasaron su prueba con el video y unos 8.000 que siguen en espera con unos cursos de formación. Entonces, desde ese punto de vista, y si comparamos que cada año no había pasado más de un 10-12%, estaríamos hablando de que este año se han mejorado aproximadamente en Colombia unos 70.000 maestros, ¿sí? Entonces eso es muy positivo. Y desde otro punto de vista sí tenemos que decir
que tiene sus falencias y FECODE y Simana tendremos que dar este debate con el Ministerio de Educación Nacional en el sentido de que unas matrices, los componentes que evalúan a nuestros docentes en el sitio, en el contexto, no tienen en cuenta la idiosincrasia, pero los saberes propios, que también son, como su nombre lo indica, propios de las comunidades, en este caso para Nariño, en la ruralidad, más que todo de población campesina e indígena. Entonces, en las dos entidades territoriales que tenemos aquí en Nariño, por ejemplo, en el departamento ha pasado con el video un 57% y un 43% no aprobado. Y ahí está concentrada la mayor cantidad de población campesina, cosa que no es apropiado la matriz desde el punto de vista pedagógico. Pero ahora sí, en lo urbano, en la entidad territorial Pasto, ya aprobaron un 70% de maestros el video, pero un 30% no lo ha aprobado. Entonces eso nos dice a las claras que desde el punto de vista pedagógico habrá mucho que replantear con respecto a este mecanismo. Y finalmente invitarlos a todos los docentes del 1278 que estamos por el sí en el plebiscito, por el sí a la paz, por sí a la terminación de un conflicto, que nuestros hijos, las próximas generaciones, se merecen esta oportunidad de estar en la lucha en el terreno político, acabando un periodo largo de violencia y de confrontación que nos permita tener una nación diferente. Muchas gracias. El director del CEI Simana, Pedro Leitón, hace referencia a dos temas de vital importancia. El primero tiene que ver cómo se está desarrollando la preparación para esta 27ª Asamblea General de Delegados, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 del presente mes. Y en ese mismo orden, habla de esa pedagogía por la paz, el sí al referendo. De qué manera la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación está trabajando y aquí en el departamento de Nariño, ¿cómo se está socializando? En este 13º Plenum Departamental de Presidentes se ha orientado un aspecto importante a las bases magisteriales, la preparación a la 17 Asamblea General de Delegados. Se han entregado unos documentos en medio magnético y en medio físico sobre unas tesis, unas ideas fuerza sobre las cuales van a girar las ponencias que se van a presentar en cada una de las comisiones que va a tratar la 27ª Asamblea General de Delegados. Estas ponencias están articuladas con unos documentos de apoyo básicos e importantes en las diferentes comisiones, tanto en la comisión estatutaria, en la comisión pedagógica, la comisión gremial, la comisión financiera y todas las comisiones que la 27ª Asamblea de Delegados va a desarrollar y va a trazar la ruta pedagógica y política de nuestro sindicato del Magisterio de Nariño. Importante resaltar el trabajo que vienen haciendo los presidentes de las subdirectivas sindicales, socializando estos elementos base, socializando las tesis, socializando los documentos para construir desde sus regiones, desde sus contextos, las ponencias que serán llevadas a este importante evento. En segunda instancia quiero referirme también al proceso de paz, al plebiscito. FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, no ha estado ajena a este proceso. Desde el año 2015, nuestra federación viene liderando un proyecto que se denomina Alternativas Pedagógicas para una Escuela en el Posconflicto Colombiano. Ese proyecto, liderado por el CEI Nacional desde FECODE, se ha venido desarrollando en diferentes regiones del país. En Nariño hemos hecho 3 encuentros con este proyecto liderado desde FECODE, denominado Alternativas Pedagógicas para una Escuela en el Posconflicto Colombiano. Creemos básico e importante que desde las regiones se empiece a construir el currículo para la paz, las estrategias pedagógicas para la paz, y en eso FECODE ha venido liderando y ha programado a partir del 18 y el 19 de agosto una serie de talleres regionales en los diferentes sectores de la geografía colombiana sobre talleres a formadores. En estos talleres a formadores, donde se va a orientar unas técnicas, una pedagogía, una didáctica para llegar a las bases, a las comunidades, para apoyar el plebiscito de sí a la paz. Docentes del municipio de Tumaco y en general de la costa pacífica participaron de los debates y aspectos generales que entregó el presidente de FECODE, Luis Gruber Ibarra, como también el secretario de Asuntos Pedagógicos, Carlos Rivas. El secretario de prensa del Sindicato del Magisterio de Nariño, Segundo Pío Banguera, amplía la información sobre este tema.
calidad de secretario de Prensa y Comunicaciones del Sindicato de Maestros de Nariño Simana, quiero resaltar, felicitar y agradecer a todos los participantes en tan importante evento realizado por nuestra organización como fue la Asamblea Sindical del 5 de agosto en el municipio de Tumaco. Felicitar a todos los maestros y maestras participantes, a los coordinadores, a los rectores, a los directores rurales y a todos esos invitados especiales que engrandecieron esta importante asamblea. Tenemos que darle gracias a Dios por tener la presencia en el municipio de Tumaco, en esta importante asamblea, del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores FECODE, Luis Alberto Gruber. También estuvo a su lado el secretario de Asuntos Pedagógicos de la Federación Colombiana de Trabajadores FECODE, el compañero Carlos Rivas. Es un honor, como decimos, los tumaqueños, por la gente que vivimos en la costa del Pacífico, que estas personalidades del ámbito nacional estén en nuestro municipio. Importante las temáticas desarrolladas en esta asamblea, además de las inquietudes de cada uno de los maestros y maestras de este municipio y de la respuesta que se dio a cada uno de ellos, pero se hablaron temas trascendentales como fueron sobre la evaluación diagnóstica formativa. Se dio mucha claridad sobre este proceso que inicia en Colombia, en el resto del país y que muy pronto se estará aplicando a los maestros y maestras de estos territorios. Se habló específicamente y se dio algunas claridades sobre la problemática de salud que se está viviendo no solamente en la costa del Pacífico, sino en Colombia, pero se enfatizó en la aguda realidad que se vive en Tumaco con el Hospital San Andrés y con los servicios médicos asistenciales que son bastante pésimos y que son deplorables y que están matando a muchas personas acá en la costa del Pacífico. Se habló de todas las conquistas que ha tenido la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en los últimos años. Se habló del proceso de paz, del compromiso que debemos tener para que sea verdadera paz alcanzable y que puedan nuestras nuevas generaciones poderla disfrutar de la mejor manera. Fue una asamblea muy enriquecedora, más de 800 maestros estuvieron presentes, maestros y maestras, y creo que nos llevamos una gran satisfacción. Creo que los compañeros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, que fueron muy animados, muy contentos, y ven el compromiso y el trabajo de los maestros y maestras acá en la costa del Pacífico nariñense. Terminamos resaltando y felicitando y sugiriendo a toda la comunidad educativa ese trabajo mancomunado, ese trabajo en unidad para fortalecer los procesos que puedan ayudar a mejorar la calidad de la educación. Todo maestro, toda maestra debe comprometerse al máximo con recuperar las máximas estrategias posibles, las máximas metodologías posibles, para que así ese proceso de enseñanza-aprendizaje se lo pueda realizar jugando con los niños y niñas, con los jóvenes, trabajando en conjunto, mirando y trabajando en proyección para que algún día logremos la tan anhelada calidad de la educación de estos pueblos de la costa del Pacífico. Nuestra nota editorial a cargo del presidente de Simana, Álvaro Ibarra López. El 13 Plenum Departamental de Presidentes abordó 3 temáticas. Lo referido a una de las preocupaciones y luchas de FECODE relacionado con la financiación de la educación, dado que el acto legislativo 4 del 2007 vence el próximo 31 de diciembre del presente año. La conclusión es que vamos a socializar entre la comunidad educativa, vincular a esta lucha a los señores alcaldes, concejales, gobernador y por supuesto secretarios de educación, con el fin de preservar el incremento del situado fiscal que, repito, entre otros, financia la educación pública. Por otra parte, se socializó en estos 13º Plenum Departamental de Presidentes lo relacionado con el referendo agrario, una iniciativa, entre otras, de las dignidades agrarias orientadas a exigir al gobierno nacional que cumpla, digamos, con el mandato constitucional y la voluntad de las bases del pueblo colombiano y proteja el agro, que renegocie o elimine los tratados de libre comercio y en sí
cambie la política en este importante sector de la economía. Finalmente, un tema de palpitante actualidad como es el plebiscito por la paz, el 13 Pleno Departamental de Presidentes decidió por unanimidad llevar a cabo unas acciones orientadas a que el Sindicato del Magisterio de Nariño le diga sí al plebiscito por la paz próximo a consultarse al pueblo colombiano, no obstante no haber la fecha aún, pero vamos a hacer una serie de acciones, entre ellas reuniones en las diferentes subdirectivas municipales y comités de base para socializar y llevar a cabo un conjunto de actividades en este sentido. El pleno se desarrolló dentro de un ambiente de fraternidad, de sana discusión, de la discusión por supuesto argumentada, y yo creo que los más de 100 asistentes salen supremamente satisfechos y con una actitud unitaria y de fortalecimiento de la organización sindical. Muchas gracias. Hemos llegado hacia el final a una emisión más de este su magazine Semana al Día. Gracias a todos los televidentes por habernos acompañado en esta media hora, llevando a todos ustedes toda la información educativa, gremial, sindical y del contexto social. Recuerden visitar nuestra página www.simana.org.co. Nos encuentran en las redes sociales, Sensei Televisión en sus aplicaciones móviles, en YouTube y Facebook. Gracias a todos los docentes. Las voces de los docentes del Departamento de Nariño se escuchan y se ven a través de Semana al Día, todos los lunes a las 6 de la tarde en CNC.